Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Buenas tardes, hermanos, hermanas, de nuevo discipulado y siguiendo el estudio de la carta a los romanos, porque estamos encontrando en ella todos una serie de elementos que nos están instruyendo para seguir creciendo en los caminos del Señor. Si os acordáis, habíamos considerado el capítulo 1, en el que habíamos visto cómo Dios no deja sin testimonio de su realidad, de su divinidad y poder a través de la creación. Y podríamos resumir de alguna manera lo que ese capítulo 1 nos indica, teniendo presente también lo que nos dice de que el Señor ha dejado al ser humano por su culpa, por su responsabilidad, en una situación en que realmente ha sido desviado, él mismo se ha desviado de la verdad. Este capítulo 1, pues podemos un par de matices resumirlo diciendo que es a Dios y solo a Dios a quien hay que buscar en nuestra vida, y que ese Dios se nos revela a través de la creación suya, y que ese Dios, cuando el ser humano lo rechaza, lo deja a su aire y sucede lo que sucede, desviaciones de todo tipo, morales, religiosas, sociales, de todo tipo. El hecho de no tener a Dios y no considerar a Dios en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de la sociedad origina lo que estamos viendo y que siempre ha sucedido, es decir, un desbarajuste, una situación anómala en la sociedad. En el capítulo 2 nos expresa algo que nos ha de interesar y de considerar. El Señor, cuando ejerce un juicio, lo hace como ha de hacerlo, es decir, con justicia. Más adelante ya hablaremos, o mejor dicho, ya hablamos sobre el concepto de justicia en su momento. Y hay que ver algunas verdades que ya nos emana, nos surge, nos enseña este pasaje. Primero, que es a Dios y solo a Dios a quien hay que rendir cuentas. Y que solo a Dios hay que adorar y no a nosotros mismos. Por eso, el texto que tenemos delante nos dice algo impresionante ya en el primer versículo, que dice así: por eso tú, yo, todos, quien quiera que seas, es decir, de la condición que sea, hombre, mujer, pobre, rico, sano, enfermo, de la condición que seas, no tienes excusa cuando te eriges en juez de los demás. Es un aviso y a la vez un llamamiento a todos, porque pone en evidencia, primero, que somos tan responsables como los demás. Nos dice además que no hay que juzgar. Nos dice además que ese juicio a otros tiene un efecto boomerang, es decir, se vuelve contra uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando juzgas a otro, lo que estás haciendo es convirtiéndote en juez. Es decir, yo, tú, nadie puede condenar a otra persona en el sentido de decir, tú lo estás haciendo mal, tú esto, tú lo otro, tú mereces esto, porque en el fondo nosotros mismos no estamos separados de esa dinámica. ¿Por qué?
porque nos autocondenamos, porque no somos diferentes a nadie, no somos diferentes al vecino que no cree, no somos diferentes a la persona que vive en África, no somos diferentes a nada ni a nadie. Todos tenemos un mismo envoltorio. Todos somos iguales delante de Dios. Y las reacciones que tienen otras personas delante de Dios las podemos tener nosotros. Por eso somos muy críticos con los demás, porque no nos damos cuenta que realmente somos iguales a los demás. Por eso dice que no tienes excusa, no tenemos excusa, porque a veces buscamos la excusa en el comportamiento de los otros. Como todo el mundo es así. Porque mira, fíjate, aquel lo hace, este lo hace, para aquí, para allá, pues yo, ¿por qué no? No, aquí nos equivocamos. ¿Por qué? En el versículo más adelante, el versículo 1 más adelante dice, al juzgar a otros, a tú mismo te condenas, porque te eriges en juez, no siendo mejor que los otros. Qué duro es para algunos y algunas este concepto. Cuando a veces nos creemos tan superiores, tan prepotentes, que somos capaces de juzgar a otros. Cuando Pablo explica y nos dice que a través de la creación se puede encontrar a Dios y que la gente no lo encuentra por su dureza de corazón, no podemos decir, lo ves y señalar, no, porque nosotros también tenemos el corazón duro. Y el único que puede realmente emitir un juicio es Dios. ¿Por qué? Fijaos en el versículo 2 dice, es sabido que el juicio de Dios cae con rigor sobre quienes así se comportan. Nadie está libre de la mirada y del juicio de Dios. Y sigue en el versículo 3. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es riguroso con aquellos que hacen esto. Y tenemos que aprender mucho de estas palabras de Pablo. ¿Para qué? Para no enjuiciar ni sentirnos superiores a otros. En el versículo 3, el apóstol nos dice, ¿y tú, que condenas a quienes actúan así, pero te portas igual que ellos? ¿Te imaginas que vas a librarte del castigo de Dios? ¿Cómo hay que aprender, hermanos? ¿Cómo hay que aprender a no juzgar a los demás, a no señalar a los demás? ¿Cómo hay que aprender a no considerar? Mirad, el juicio a los demás, cuando juzgamos a otra persona, cuando la comparamos a otra persona, lo que hacemos es compararla con nosotros mismos. ¿Sí? Normalmente la comparación a otras personas es con uno mismo. Claro, si uno tiene el ego, la autoestima, se cree santo, puro, limpio, extraordinariamente bueno, vas a juzgar y vas a condenar al otro. Pero el Señor aquí nos está diciendo, cuidado, no lo hagas, no puedes hacerlo, porque solo, y dice el Señor, yo puedo juzgar con justicia, porque en el fondo tú, yo, somos iguales delante de Él, porque nuestros pecados pueden que no sean los mismos, pero tienen semejantes consecuencias, que es la condenación. Por eso dice, ¿te imaginas que vas a librarte del castigo de Dios? Y aquí viene esa otra cara preciosa de la moneda. Porque si estamos diciendo que no hay escapatoria alguna, que nadie se libra del juicio verdadero de Dios, no de uno mismo, aquí aparece realmente algo importantísimo. Fijaos, ¿qué pregunta hace el versículo 4? ¿Te es acaso indiferente la inagotable bondad
paciencia y generosidad de Dios? Y no te das cuenta que es precisamente esa bondad la que está impulsándote a cambiar de conducta. Mirad, la justicia de Dios no es incompatible con su amor. Al contrario, su amor le lleva a hacer justicia al desvalido, al pobre, al que sufre, y lo hace de una forma extraordinaria. Quiere que todo el mundo cambie de conducta. La palabra que utiliza es metanoia. Y sabéis que lo hemos hablado más de una vez. La palabra metanoia significa que hay un cambio de dirección. Pero no solo un cambio de dirección de pensamiento. Es un cambio de dirección también porque se ha producido en nuestro corazón de comportamiento, de acción. Claro, esto viene precisamente por la bondad de Dios, por su amor misericordioso, que nos empuja, porque Él tiene paciencia con nosotros, porque es generoso con nosotros, porque no quiere que nos quedemos en esta situación en la que estamos. Es tremendo, dice el texto, que aquí Pablo, cuando utiliza la palabra metanoia, la utiliza como un término para expresar lo que es la conversión. Y repito, es un cambio de mentalidad, que ese cambio de mentalidad lleva a cambiar también nuestro comportamiento. Pero aquí lo interesante y lo hermoso es que todo eso emana de Dios. Dios ha visto, ve nuestra situación. Y si nosotros somos capaces de juzgar a otros y condenar a otros creyéndonos superiores, precisamente Dios, que es el superior de todas las cosas, su actitud es totalmente diferente. ¿Y qué hace? Por su inagotable bondad, por su paciencia y por su generosidad, Dios, ¿qué hace? Nos impulsa. Es bonita la palabra impulsar, porque es coger y coger por la espalda a una persona y ayudarle a caminar. Sin embargo, nosotros no vemos eso y lo que hacemos es condenar siempre. Por desgracia siempre condenamos. Y sigue el texto de Romanos afirmando algo que es muy duro, pero es consecuencia de lo que acaba de afirmar antes el apóstol, de esa realidad. Eres, el 5, eres de corazón duro y obstinado, con lo que estás amontonando castigos para ti, para aquel día de castigo, cuando Dios se manifieste como justo juez y pague a cada uno según su merecido. Curioso. Cuando el Señor nos reprende, nos castiga, es por amor, evidentemente, no, eso nunca hay que dudarlo, pero realmente lo hace porque nos lo merecemos. La reprimenda, el castigo, la corrección que el Señor nos envía, siempre es porque nos lo merecemos. Claro, si yo me lo merezco, volvemos a lo de antes. ¿Cómo puedo yo juzgar a otro? Si es Dios mismo el que a mí y a ti y a todos nosotros nos está empujando para que nos convirtamos a Él y salvarnos. Por eso sigue en el versículo 7 algo que deberíamos de englobarlo en ese concepto de que Dios es un Dios también de los paganos, de los gentiles, de todo el mundo. Porque claro, Dios no deja sin resultado las actitudes bondadosas
de personas que no son cristianas. Hermanos, yo ya entro a lo de antes, yo no voy a juzgar. Yo no voy a juzgar. Lo que aquí me dice que Dios, que pagará a cada uno según su merecido, y dice, a los que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad mediante la práctica constante del bien, les dará vida eterna. Yo aquí tengo que callarme. Tengo que callarme, hermanos, y no encerrar la salvación en un corsé, en una vitrina, en algo que creemos que solo la tenemos nosotros. Hermanos, si la salvación la da el Señor, Él la da a quien quiere, como quiere, cuando quiere y a quien le da la gana. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y Él aquí nos está diciendo que los que buscan la gloria, honor, y la inmortalidad, intentando hacer el bien, a esos les dará la vida eterna. Lo he dicho más de una vez. Cuando el Señor da la vida eterna a alguien, lo hace siempre, porque así nos lo enseña la Escritura, por medio de Cristo. Y me preguntarás, hombre, pastor, entonces, ¿cómo la va a dar a una persona que no cree? Y yo tengo que decirte, primero, algo que también hay que tener en cuenta. No podemos, y lo he dicho más de una vez, no podemos encerrar a Dios en nuestras propias estructuras. No podemos encerrar a Dios en nuestros propios pensamientos. Y yo sé, por un lado, que el Señor va a dar la salvación por Cristo. A aquellos que escuchan, oyen, perciben, reciben el Evangelio, ellos tienen la oportunidad de creer y por Cristo se van a salvar. Pero aquellos que por lo que sea, ahí está los planes de Dios, no han escuchado, ni escuchan, ni podrán escuchar el Evangelio, Dios a través de la creación les está dando el testimonio de que existe. Y Él, si quiere salvar a aquellas personas que quiera salvar, también lo va a hacer por Cristo. Mira, te voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo. Nosotros afirmamos que la salvación es por fe. Y nosotros afirmamos además que la salvación de un niño pequeño que muere también es cierta. Es cierta por la sencilla razón de que aquel niño se salva. Pero ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, que aquel niño no ha ejercido fe. Aquel niño no ha querido. Entonces, ¿qué decimos? ¿Se salva por Cristo si no ha tenido fe? Pues sí, porque la salvación por Cristo siempre es real en aquella persona que el Señor quiere salvar. Y fijaos, repito, a los que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad mediante la práctica constante del bien, les dará vida eterna. En cambio, a los contumaces en rechazar la verdad y adherirse a la injusticia, les corresponde un implacable castigo. Estamos aún hablando de conocer a Dios a través de la creación. Por lo tanto, hay gente, como antes se ha afirmado en el capítulo 1, hay personas que lo que sucede es que, teniendo la evidencia en la creación, rechazan a Dios. Y sigue en el versículo 9. Habrá angustia y sufrimiento para todos los que hacen mal. Pero con un detalle. Al judío, para los judíos también, desde luego, pero también para los no judíos. Y es lo que hablaba el otro día, que aquí Pablo que está demostrando es primero, que los paganos, los no judíos, también tienen un testimonio de fe en cuanto a la existencia de Dios, pueden creer en Él, que existe, pero también los judíos. Y al final acaba enfocando Pablo de que todos somos pecadores, todos merecemos la condenación. Y entonces él ya, Pablo, empieza a exponer el tema de la realización de la salvación en nuestra vida.
Porque fijaos en el versículo 11, porque en Dios no hay favoritismos. Aquí ya engloba a toda la humanidad, tanto judíos como no judíos. Y dice en el 12, quien ha pecado sin estar bajo la ley, es decir, quien ha pecado sin conocer a Dios de los judíos, a Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sin conocer la ley de Dios, esa persona también cuenta. Y dice que perecerá sin necesidad de recurrir a la ley. Y quienes hayan pecado estando bajo la ley, por ella serán juzgados. Y fijaos lo que dice, y aquí nos engloba a todos, judíos y no judíos. Porque no basta escuchar la ley para que Dios nos justifique. Es necesario cumplirla. Y aquí entramos. Y entramos en lo que después Pablo va a demostrar y a decir. Nadie cumple esa ley, ¿no? Y entonces sigue. Y es que si los paganos que no tienen ley, es decir, aquellos que no conocen a Dios, ni a su ley, ni a su voluntad, pero tienen el testimonio de la creación, ya lo hemos dicho, y es que si los paganos que no tienen ley actúan de acuerdo con ella, movidos de la natural inclinación, ¿por qué? Porque hay una conciencia interna, hay una ley que se llama ley natural. Una ley natural te dice, no mientas. La ley natural del ser humano repulsa el asesinato. La ley natural del ser humano te dice, aunque no conozcas la ley de Dios, que no hay que mentir, que no hay que estafar, que no hay que ser ladrón, que no hay que engañar. Fijaos, y es que si los paganos que no tienen ley actúan de acuerdo con ella, movidos por la natural inclinación, aunque parezca que no tienen ley, ellos mismos son su propia ley. ¿Por qué? Aquí viene un detalle importante, un detalle importante. En el 15 dice, la llevan escrita en el corazón, como lo demuestra el testimonio de su conciencia y sus propios pensamientos, que a veces los acusan y otros los defienden. Es una expresión este versículo que sirve para fundamentar e iluminar lo que nosotros llamamos ley natural. Es decir, es así. El texto acaba con una glosa, diríamos, ¿no? Una glosa que dice, esto es lo que se manifestará el día en que, conforme al Evangelio que yo anuncio, Pablo evidentemente, juzgue Dios por medio de Jesucristo lo que los seres humanos mantienen oculto. Es decir, la persona que no conoce el Evangelio, la persona que no conoce al Dios de las Escrituras, la persona que podríamos llamar pagana, será juzgada por su propia conciencia, y esa conciencia es la que va a hacer que delante de Dios se condene o se salve. Con lo cual no vale decir, no puede haber una persona, yo no creo, no, perdona, tú no crees, pero tienes una conciencia que te está indicando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y esa conciencia es la que tú, que dices que no crees, que dices que no eres judío, es esa conciencia la que realmente te va a condenar o te va a salvar, en el sentido de que te va a ser como esa pantalla que Dios tiene para decir, mira, ves, esto lo has hecho bien, esto lo has hecho mal, esto es así, esto es así. Es así. ¿Por qué? Porque el Señor dice, llevamos todos escritos en el corazón ese testimonio de nuestra conciencia, y entonces nuestras propias reflexiones y lo que hay en el corazón, a veces, y hemos de ser sinceros, acusan y defienden actitudes de otras personas. Seguiremos el próximo sábado, si el Señor lo permite, y ahora entraremos también en el otro bloque, el bloque del mundo judío. Hemos estado hablando del bloque del mundo pagano,
que hay un testimonio que es el de Dios en la creación, que el ser humano tiene en su conciencia algo que le dice lo que está bien y lo que está mal, y que precisamente con estas dos cosas Dios va a juzgar. Y entonces en ese juicio condenará o salvará a aquellas personas que Él cree que han de ser salvas, y otras personas son las que han de estar, serán condenadas. Quiera el Señor que, aunque hoy me ha alargado un poquito esta tarde, nos sirva de reflexión buena y de aprendizaje en los caminos del Señor. Oremos entonces, pidiéndole al Señor que aquellas personas que no lo conocen a través de las Escrituras ni por la fe cristiana, también lleguen a reconocerlo a través de la creación y a través de su propio testimonio de conciencia. Que el Señor nos bendiga esta tarde. Amén. Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nada